Bueno, pues ahora vamos a trabajar o vamos a hablar sobre el tema de la fotosíntesis. Es un tema bastante importante para poder entender un poco cómo trabaja el funcionamiento de la planta, que es prácticamente la transformación de nutrientes en energía química dentro de la planta. De manera general, vamos a platicar qué es la fotosíntesis. Es el proceso en el cual la energía de la luz, en este caso, se convierte en energía química en forma de azúcares. Es un procedimiento impulsado por energía de luz. En este proceso lo importante es que se crean dos cosas. Bueno, es el agua y el dióxido de carbono. En este caso se libera oxígeno como subproducto. Las moléculas de glucosa proporcionan a los organismos dos recursos cruciales, en este caso que es la energía y el carbono fijo, o le llamamos carbono orgánico. El propósito principal de la fotosíntesis es transformar moléculas de agua y carbono, digamos, que la planta absorbe de los nutrientes, y lo transforma en azúcares. El oxígeno que se produce en este proceso fotosintético es un subproducto. La planta transforma energía o tiene el proceso fotosintético principalmente para formar azúcares en su sistema, no para formar oxígeno. El oxígeno es un subproducto. Entonces, en este caso, vamos a hablar de dos cosas bien importantes, lo que es la energía. En este caso, las moléculas de glucosa sirven como combustible para las mismas células. Para eso la fotosíntesis sirve, para formar energía en glucosa, y la glucosa le sirve a la planta para poder tener energía, es su combustible de las mismas células. Entonces, su energía química se obtiene a través de procesos como la respiración celular y fermentación, que genera trisfosfato de adenosina, que es ATP, y una molécula pequeña portadora de energía. Estos conceptos ahorita los vamos a revisar en un esquema que quiero que veamos más a detalle. En el caso del carbono fijo, cuando el carbono del dióxido de carbono, que es el carbono que tenemos en el ambiente, le llamamos carbono inorgánico, este se incorpora a las moléculas orgánicas, y este proceso le llamamos fijación de carbono, o le podemos llamar, este proceso se le llama fijación de carbono. Sin embargo, ese carbono le llamamos carbono fijo. Mientras que el carbono de las moléculas orgánicas, es el carbono que ya fue transformado y está procesándose dentro de la planta, se le conoce como carbono fijo. El carbono que está fijo se ha incorporado a los azúcares durante la fotosíntesis. Es prácticamente la idea principal. Para la fotosíntesis necesitamos cosas muy importantes. La primera es energía solar. Es el primer factor que ocupamos. Segundo, dióxido de carbono. Tercero, y no menos importante, que es el agua. A partir de estos tres factores, la planta puede formar glucosa y un oxígeno o moléculas de oxígeno como subproducto. Entonces, ya vimos más o menos qué es. Ahora, ¿dónde ocurre? ¿De acuerdo? Primero vamos a hablar de las hojas. Las hojas son unas estructuras principales donde ocurre la fotosíntesis. Digamos, las células de la capa intermedia de esta misma hoja o de tejido foliar se le llama mesófilo. Son el principal lugar donde ocurre la fotosíntesis. En casi todas las plantas hay unos pequeños poros llamados estomas en la superficie de las hojas. Estos estomas permiten que el dióxido de carbono se difunda hacia el mesófilo y el oxígeno hacia el exterior. ¿A qué me refiero con esto? Aquí tenemos la hoja. Esta capa de células son digamos un conjunto de células, ¿no? La capa de arriba es el conjunto de células que está en el haz de la hoja, que es la parte de arriba. Y el estroma es el espacio entre las células, que son las porosidades de las células que permiten la entrada de energía, algunos nutrientes o agua, o la entrada de dióxido de carbono en este caso, y también permiten que la planta pueda liberar el oxígeno, que es su producto de la fotosíntesis. Dentro de la planta, o más bien dentro de la hoja, tenemos capas de células mesófilas. Unas están aglutinadas, como se ve aquí en la imagen, y otras son empalizadas. Entonces, dentro de estas células tenemos el proceso fotosintético. ¿Pero a qué me refiero? Vamos a continuar con esta parte. Cada una de las células mesófilas, como se ve aquí en este caso, estas células contienen organelos llamados cloroplastos, donde se lleva a cabo las reacciones de la fotosíntesis. Estructuras similares a discos que se llaman tilacoides. Estas están acomodadas en pilas, están acomodadas entre sí, que se asemejan, digamos, a una especie de disco o pancakes, como se ve ahorita aquí en la imagen que les voy a poner, y se le conoce como granas. Vean, aquí tenemos el estroma, las células mesófilas,
En estas células mesófilas tenemos, aquí vamos a agarrar una de estas células, y tenemos esta célula, ¿ok? Dentro de esta célula tenemos una estructura llamada cloroplasto, y dentro de este cloroplasto es donde sucede la fotosíntesis. En este cloroplasto tenemos estos pequeños tilacoides, que son una especie de discos agrupados, apilados, y cada grupo de tilacoides apilado le llamamos grana, ¿ok? El espacio que hay entre el cloroplasto y los tilacoides le llamamos estroma. Entonces, las membranas de los tilacoides contienen un pigmento de color verde llamado clorofila. Esta clorofila es la que absorbe o capta esa luz. Dentro de la clorofila tenemos membranas clorofílicas, y estas membranas tienen fotosistemas. Estos fotosistemas son los encargados de absorber la luz para poder realizar el proceso fotosintético. Este espacio de líquido que está alrededor de las granas le llamamos estroma, como lo vimos ahorita en la imagen, ahorita se los voy a mostrar. Y el espacio interior de los tilacoides se le conoce como espacio tilacoidal. Entonces, hasta este punto estamos en los tilacoides, por ejemplo. El estroma es el espacio que hay entre el cloroplasto y los tilacoides. Pero dentro de cada tilacoide tenemos esto llamado espacio tilacoidal. El espacio tilacoidal es prácticamente lo que hay dentro de los tilacoides. Y en las membranas de los tilacoides tenemos los fotosistemas que nos ayudan a poder procesar la energía solar en energía química, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí tenemos otra imagen un poquito más visual. Aquí tenemos las células empalizadas y estas células. Dentro de las células tenemos los cloroplastos, y estos cloroplastos, aquí tenemos por ejemplo una imagen un poco más gráfica, digamos. Aquí tenemos los estromas, tenemos tilacoides, la grana, que es el conjunto de tilacoides, y en este número 3 tenemos la clorofila, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora nos estamos dando cuenta que todo el proceso fotosintético sucede dentro de la célula vegetal, pero además sucede en estructuras dentro de estructuras de la misma célula. Si se dan cuenta, este cloroplasto está dentro de la célula, que es solo una pequeña parte de lo que contiene la misma célula, y aquí es donde se hace la fotosíntesis.